Bueno, va a quedar la clase grabada, así es que por honor al tiempo vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a revisar lo que hace referencia a trastornos del potasio y trastornos del calcio. El primer ion que vamos a ver, pues obviamente es el potasio. Y siempre es importante recordar la parte fisiológica en relación a lo que estamos viendo a continuación. Primero, el potasio es un catión monovalente preponderantemente de contenido intracelular, es decir, que se encuentra aproximadamente más de 3.900 equivalentes a nivel del intracelular. ¿Cuánto tenemos de potasio corporal total? 4.000 equivalentes. De estos 4.000 equivalentes que representan el 100%, el 98% se encuentra a nivel de líquido intracelular y un 2% se encuentra a nivel de líquido extracelular. ¿De dónde salen estos valores? Tanto los 3.920 como los 59.000 equivalentes salen de la concentración de este ion. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, 140.000 equivalentes multiplicado por la cantidad de agua que tenemos a nivel del intracelular y multiplicado por la cantidad de agua que tenemos a nivel del extracelular. También es importante entender que la mayor parte de este ion, como ustedes pueden ver aquí, se elimina preponderantemente a través de la orina. De los 100.000 equivalentes al día de ingesta, en promedio, nosotros vamos a eliminar aproximadamente 92.000 equivalentes por la orina y 8.000 equivalentes a través de las heces. De tal manera que esto de la absorción y sobre todo de la cantidad de potasio que nosotros vamos a ingerir, sobre todo viene o preponderantemente va a tener una relación directa con lo que sería la ingesta de verduras y frutas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que cuando nosotros ingerimos, digamos, una cantidad estándar de potasio en la dieta, que para este ejemplo nos pone como 40.000 equivalentes, estos se van a distribuir en el líquido extracelular. Si es que no hubiera una redistribución del potasio desde la parte extracelular a la parte intracelular, los 40.000 equivalentes de ingesta podrían hacer que se incremente aproximadamente 2.9.000 equivalentes a nivel del extracelular. De tal manera que uno de los mecanismos de compensación fisiológica que impide que el potasio se incremente a nivel del extracelular es la redistribución, es decir, va a ir desde el extracelular al intracelular, donde hay más contenido. Nuevamente, para poder entender esto, nos regresamos a la diapositiva, al gráfico anterior. Recuerden que mayor cantidad de potasio hay en el intracelular, 3.920 equivalentes, de tal manera que cuando el potasio ingresa por intermedio de la ingesta, estos 40.000 equivalentes van a redistribuirse inmediatamente al intracelular y de esta manera evitar cambios que pueden ser obviamente peligrosos en la concentración sérica, en la concentración del suero de este potasio. ¿Cuáles son las funciones preponderantes que va a tener el potasio? Evidentemente tenemos una función importantísima en lo que es la síntesis de proteínas y de glucógeno, así como la regulación del volumen celular y del pH intracelular. Pero también hay que tomar en cuenta que la concentración de este ion es preponderantemente a nivel de líquido intracelular y es el principal determinante del potencial de membrana en reposo. Es decir, cuando nosotros tenemos una célula, una membrana, obviamente recordarán ustedes que en el contexto fisiológico estas van a estar cargados de manera negativa. Esta carga negativa, para que pueda generarse un potencial de acción, debe revertir su polaridad y comenzar a generar la primera fase, que sería la despolarización. En condiciones de reposo, que es lo que nos está diciendo que el potasio es mucho más importante que el sodio, porque el potasio va a tener canales, que de ahí viene su nombre, canales de fuga, que son mucho más permeables, de 50 a 100 veces más permeables que el sodio. De tal manera que el potasio y el sodio, obviamente los dos iones principales, tanto sodio como el potasio, son fundamentales para establecer el potencial de membrana en reposo. Esto se da por las siguientes condiciones. Primero, debe haber un gradiente de concentración, que obviamente lo hay. Vamos a tener diferencia de concentración del potasio intracelular con respecto al extracelular. 140 en el intracelular, 4.5 en el extracelular. Diferencia de concentración.
Luego, la siguiente condición que debe darse es que obviamente hay una diferencia a nivel de la carga, que tengamos cargas distintas a nivel de lo que sería el extracelular y el intracelular. Y obviamente la tercera pues, condición es que se genere una fuerza entendida como presión para que se genere esto en relación a lo que serían los potenciales de reposo. De tal manera que es importante entender que la función del potasio está ligada siempre a la del sodio y tiene que ver mucho con lo que sería la fisiología muscular y la fisiología obviamente neural. De tal manera que para nosotros es importante entender qué factores pueden alterar la redistribución de este ion en relación al extracelular con respecto al intracelular. Es decir, va a haber factores que promuevan la entrada de este ion al intracelular, pero también puede haber factores que promuevan la salida de este ion a nivel del extracelular. Entonces, en primera instancia, ¿qué factores introducen potasio en las células? Y esto ocasionaría disminución de la potasemia. Primero, insulina, que este va a promover el ingreso de este ion a nivel del intracelular. La aldosterona, sintetizada a nivel de lo que sería la corteza suprarrenal, un estímulo beta-adrenérgico y la alcalosis. Esto puede promover a lo que sería, pues fundamentalmente, el ingreso de este ion del extracelular al intracelular. Obviamente, ¿qué factores pueden, en cambio, sacar el potasio dentro de la célula hacia el exterior y promover lo que sería un incremento de su concentración a nivel extracelular? Es decir, generaría lo que sería hipercalemia. Evidentemente, vamos a tener deficiencia de insulina, la deficiencia de aldosterona, cuando utilizamos beta bloqueantes, la acidosis, la lisis celular, el ejercicio extenuante y el aumento de las molaridades de líquido extracelular. Es decir, todos estos factores van a predisponer a hiperpotasemia. Entonces aquí nosotros tenemos un esquema bastante interesante de cómo se regula la concentración en base a la redistribución. Por ejemplo, la insulina promueve el ingreso de este ion hacia el intracelular. Y esto viene de la siguiente forma. Cuando nosotros ingerimos de los alimentos, obviamente estos van a tener potasio. Independientemente, ¿no es cierto?, de qué tipo de alimento sea, pero preponderantemente si son hidratos de carbono, vamos a ver que la insulina es sintetizada por las células beta pancreáticas como un factor que promueve el ingreso de la glucosa a nivel celular. Es decir, que nuestras células, como ustedes saben, para que pueda ingresar la glucosa a nivel intracelular, requieren como intermediario sí o sí la insulina, a excepción de las células cerebrales. Entonces, cuando la insulina se libera, no solo que va a predisponer que la glucosa que estaba en el extracelular ingrese al intracelular, sino que también vaya acarreando el potasio del extracelular al intracelular. La actividad adrenérgica, beta adrenérgica, sobre todo nosotros vamos a predisponer, obviamente, que cuando se estimula los receptores beta, el potasio puede ingresar del extracelular al intracelular. De ahí que una de las medidas que se puede utilizar como medida terapéutica hipocalemiante es utilizar un beta agonista, ¿no es cierto? Podemos utilizar, ya lo vamos a revisar posteriormente. Evidentemente, cuando utilizamos, por el contrario, beta bloqueantes, ¿no es cierto?, vamos a bloquear la acción de los receptores beta, tal cual está aquí, y predispondríamos a probablemente hiperpotasemia. ¿Cuál es el factor regulador principal del potasio? Y esto quiero que lo entiendan bien o lo recuerden, que evidentemente ustedes ya lo conocen. El principal regulador fisiológico del potasio es la aldosterona. La aldosterona es una hormona sintetizada a nivel de la corteza suprarrenal. Bioquímicamente estamos hablando de un esteroide y que principalmente tiene una actividad mineralocorticoidea. Esta aldosterona es el factor principal de regulación del potasio. ¿Qué es lo que va a hacer la aldosterona? Finalmente, cuando se libera, promueve la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector y promueve la excreción de potasio más hidrogeniones. Específicamente, ¿dónde va a actuar la aldosterona? La aldosterona va a actuar en la segunda porción del túbulo distal y en los túbulos colectores, específicamente a nivel de una célula que se conoce como célula principal, que es la que nosotros vemos en este momento. ¿Qué es lo que va a hacer fundamentalmente la aldosterona? Tiene algunas acciones principales. Primero,
va a incrementar la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa a nivel de la base, de la cara basal de lo que sería la célula. De tal manera que la bomba de sodio-potasio TPasa, como saben, va a crear un gradiente de concentración. ¿Cuál es el gradiente de concentración? Que saque sodio y que ingrese potasio a la célula. Este potasio que está ingresado en la célula obviamente va a ser más fácil que salga de lo que sería el interior de la célula hacia la luz tubular para finalmente eliminarse. Entonces la primera acción ha sido incrementar la acción de la bomba de sodio-potasio TPasa. La segunda acción que tiene la aldosterona a nivel de la célula tubular, específicamente de esta célula principal, es que va a incrementar la síntesis y la permeabilidad de los canales de potasio. ¿Cuáles específicamente? Los que tengo aquí señalados, el canal BK y el canal ROMK. Es decir, que vamos a incrementar la permeabilidad y de tal manera el potasio va a salir desde lo que sería el interior de la célula a la luz tubular y se elimina. Al mismo tiempo que ustedes están eliminando el potasio, obviamente vamos a reabsorber el sodio por un canal que se encuentra a nivel de la parte tubular. Ya. Los cambios en osmolaridad. Habíamos dicho que puede producir un cambio en osmolaridad, obviamente extracelular, con respecto a la regulación del potasio. En relación a lo que vimos las clases anteriores, ustedes saben que, pues, evidentemente, para calcular la osmolaridad, nosotros tomábamos en cuenta lo que eran los osmoles efectivos, recordaremos sodio y glucosa, y osmoles no efectivos como la urea. Y habíamos mencionado también que el potasio no se le tomaba en consideración porque su concentración es preponderantemente intracelular, y esto es cierto. Sin embargo, también habíamos mencionado que cuando, por ejemplo, se administra una solución hipertónica y el paciente se encuentra con una alteración en el potasio y realizamos una corrección simultánea del potasio, también puede variar la osmolaridad. Entonces, cada vez que hay hiperosmolaridad, va a ser que el potasio que está dentro de la célula salga hacia el exterior, es decir, va a provocar hiperpotasemia. Entonces, los cambios en la regulación osmolar también pueden generar alteraciones en esta redistribución que acabamos de hablar. Luego, es importante también entender cómo nuestro cuerpo va a eliminar el potasio. En base a lo que habíamos dicho, el potasio se elimina preponderantemente en un 90% a través del riñón, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos en el contexto clínico con un paciente con alteraciones en el potasio, sea hiperpotasemia o hipopotasemia, ¿en qué vamos a pensar? En que hay algún problema en el riñón, ¿sí? Lo más probable es que haya un problema en el riñón. No les digo que no podríamos tener una alteración a nivel gastrointestinal, también podría darse, pero en orden de prevalencia siempre vamos a pensar que el problema principal está a nivel de la parte renal. Y aquí específicamente vamos a ver cuál es el causal de que podría estar provocando alguna alteración en el potasio. Primero, ¿cuánto tenemos que filtrar de potasio a nivel de lo que sería, obviamente, el capilar glomerular y cómo éste va a experimentar sus cambios de reabsorción y secreción a nivel tubular? En primera instancia, nosotros sabemos que al día vamos a filtrar 180 litros al día. Es lo primero. Lo segundo que habíamos mencionado en las clases anteriores es que de estos 180 litros al día se van a reabsorber 178.5 litros. Es decir, que eliminaríamos 1.5 litros al día como diuresis. Lo otro es que si estos 180 litros, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, se multiplican por la concentración sérica del potasio promedio, que en este caso nos pone 4.2, quiere decir que vamos a tener que filtrar 756 miliequivalentes al día de potasio. La cinética de reabsorción del potasio es similar a la del sodio. Recuerden que el sodio se reabsorbe un 65% a nivel del túbulo proximal. Y esto es lo que pasa con el potasio. Este 65% quiere decir que se reabsorbe a nivel del túbulo proximal 491 miliequivalentes al día. ¿Dónde se reabsorbe también otro porcentaje? A nivel de la porción ascendente gruesa de Henle, que es donde estamos viendo en este momento pues el puntero. Quiere decir que aquí se reabsorbe 204 miliequivalentes, que nos representa el 27%. ¿Qué es lo que tenemos a este nivel? Recordarán, tenemos un cotransportador que se llama sodio-potasio 2 cloruros y que habíamos mencionado que es el principal sitio de acción farmacológica de los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa bloquean este cotransportador y obviamente producen el efecto farmacológico ya conocido por ustedes.
Entonces, hasta este momento, nosotros hemos reabsorbido 491 más 204 mil equivalentes, lo que nos representa, obviamente, alrededor, ¿no es cierto?, de 65 mil equivalentes de lo que teníamos que reabsorber hasta este momento. Sin embargo, pasa algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, a nivel del segmento tubular distal y obviamente del colector, las flechas cambian de sentido, es decir, aquí no reabsorbe, sino que aquí está secretando. ¿Cuántos? 60 mil equivalentes al día, que representa un 8%. ¿Quién está actuando a este nivel? ¿Quién? ¿Quién creen que está actuando a este nivel? ¿Qué hormona habíamos dicho? Testosterona. La aldosterona, ¿no es cierto? Entonces la aldosterona está regulando la secreción de potasio. De tal manera que si tomamos en cuenta lo que teníamos a este momento en cantidades sería 65, ¿no es cierto? Que teníamos más 60, esto nos da 100, alrededor de 120 mil equivalentes. Y eliminamos finalmente a nivel del colector medular otros 30 mil equivalentes, de tal manera que la eliminación de potasio en las 24 horas está en el orden de los 92 a 95 mil equivalentes. Y esto es importante porque vamos a revisar posteriormente qué exámenes podríamos realizar para poder ver cómo se encuentra, obviamente, el potasio y qué alteraciones podrían manifestarse. Entonces, lo que se nos debe venir en la cabeza es lo que habíamos mencionado. Primero, cuando determinamos alguna alteración en el potasio, debemos siempre ver a el riñón. Y en el riñón debemos prestar particular interés a las células que tienen acción la aldosterona, es decir, a la parte distal, que son los principales reguladores fisiológicos. De tal manera que cuando realizamos, por ejemplo, un gradiente transtubular de potasio, queremos identificar la funcionalidad de quién, de el túbulo distal. No nos interesa ver de la parte proximal ni de la parte del asa de Henle. ¿Por qué? Porque aquí las tasas de reabsorción son constantes, en tanto que la tasa de secreción a nivel de lo que sería el túbulo distal podría variar. ¿De qué podría variar? En base a lo que estamos revisando, que básicamente va a ser la carga de potasio, el flujo tubular y obviamente la acción o no de la aldosterona. También es importante entender que obviamente el potasio tiene que ver también un papel fundamental en la regulación del equilibrio ácido-base, por lo siguiente, y está explicado en esta diapositiva. Primero, ustedes van a entender en las siguientes clases y obviamente van a recordar lo que analizaron con respecto al equilibrio ácido-base. Primero, nosotros tenemos tres sistemas de defensa o líneas de control para regular lo que sería el pH. La primera línea de defensa es obviamente lo que nos dan los sistemas buffers o tampones. El principal de estos a nivel de extracelular es el H2CO3, que eso ya lo conoce. La segunda línea de defensa es del sistema respiratorio. Y la tercera y última línea de defensa es del riñón, que es la más eficiente. Entonces, a nivel de qué parte específicamente el riñón va a regular el equilibrio ácido-base es a nivel de las células tubulares. Y de estas células tubulares, las más importantes en las que regulan el equilibrio ácido-base se conocen como células intercaladas, que es un tipo de célula que tiene conformado la parte distal del túbulo distal, valga la redundancia, o la segunda porción del túbulo distal, si lo quieren entender mejor así, y el túbulo colector. Entonces, ¿qué relación tiene con el potasio? Primero, ustedes a la cabeza deben tener lo siguiente. Cuando hay un trastorno como por ejemplo una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Normalmente, ¿cómo está la concentración de potasio? Cuando ustedes tienen un trastorno como una acidosis metabólica, ¿cómo está el potasio en sangre? Normalmente, digamos. Va a estar disminuido, ¿no? O sea, tendrías hipopotasemia. La acidosis metabólica más hipopotasemia. Ujú. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Todos, evidentemente, han visto, han identificado una acidosis metabólica. La mayoría de las veces, ¿con qué trastorno de potasio se topan con una acidosis metabólica?
La mayoría de las veces se van a topar. Cuando hay una acidosis metabólica va de la mano casi siempre de una hiperpotasemia. Y cuando hay una alcalosis metabólica va de la mano de una hipopotasemia. Es decir, acidosis, elevación de potasio, y alcalosis, disminución de potasio. Por lo siguiente, y eso es importante que ustedes identifiquen de este momento, porque cuando no tienen estas características deben pensar que algo está pasando a nivel tubular y probablemente en el diagnóstico diferencial nosotros deberíamos poner una acidosis tubular. Por lo siguiente, y eso quiero que lo entiendan bien, las células intercaladas vienen en espejo. Tenemos una célula intercalada de tipo A y una célula intercalada de tipo B, que es la que ustedes están viendo aquí, la tipo A y la tipo B. ¿Por qué les digo en espejo? Porque si ustedes se dan cuenta, la parte basal y la parte luminal se intercambian a nivel de la célula que estamos viendo. En el A tenemos lo que había en la parte basal, se va a la parte luminal, y lo que estaba en la parte luminal se va hacia la parte basal. ¿Qué es lo que hacen estas células intercaladas en la regulación del equilibrio ácido-base? Y esto también es importante. A ver, cuando ustedes tienen una acidosis, ¿no es cierto? Sea metabólica o respiratoria, ¿cuál va a ser la respuesta compensatoria del riñón? Es decir, ¿cómo se va a encontrar el pH urinario? ¿Ácido o básico? Cuando hay acidosis, ¿cómo está el pH urinario? Rodrigo. Aquí estoy, mi doc. Sí, ¿cómo estaría? Este, es que el buffer que se encarga de los hidrogeniones, en este caso del bicarbonato, se une para formar agua. Pensaría que debería estar básico, Ya, pero, una respuesta compensatoria o sea, fisiológica. Tú tienes un paciente con acidosis, tú le envías una muestra de orina y vas a identificar el pH. Fisiológicamente, ¿cómo debería estar ese pH? ¿Ácido o básico? yo pensaría que debería estar, a ver, mira, el mecanismo compensatorio en orina también es de bicarbonato. No preponderantemente. Eso ya vamos a ver después. No es el principal buffer que tenemos a nivel tubular, si eso preguntas. Hay otros buffers a ese nivel. Ya. No, pensaría Una- que debería estar ácido. Comenzar ya, a botar por la orina. ya, muy bien. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que nos está diciendo Rodrigo? Solo hay que pensar lo siguiente. Si ustedes tienen un ambiente ácido en su sangre, el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar hidrogeniones a través de la orina. Esa es la respuesta fisiológica. Cuando nosotros vemos que hay acidosis más aciduria, ¿no es cierto? Estamos viendo una respuesta fisiológica normal. El riñón está actuando de una manera normal, fisiológicamente hablando. ¿Por qué se da esta situación? Por lo siguiente. Y esto quiero que tomen en consideración. Cuando hay acidosis, la célula intercalada de tipo A, que es la que actúa en acidosis, primero, en base a lo que sería la reacción del dióxido de carbono en el agua, la formación de el H2CO3 y su desdoblamiento posterior en bicarbonato de hidrogeniones, los hidrogeniones se eliminan por mecanismos activos a nivel de la parte luminar. ¿Qué mecanismos activos tenemos? Una ATPasa de hidrógeno, que lo podemos ver acá, y una ATPasa de hidrógeno potasio, ATPasa a nivel de la parte pues, inferior. De tal manera que, ¿qué es lo que están haciendo? Eliminando hidrogeniones. ¿Estamos claros? Pero ¿qué hace también con respecto al potasio? Y eso es importante entender. La hidrógeno potasio ATPasa elimina hidrogeniones, evidentemente, pero miren que reabsorbe potasio. ¿A dónde? En el interior de la célula, va a la parte basal, llega al líquido intersticial y luego al capilar peritubular, es decir, va a devolverse a la circulación sistémica. De tal manera que las acidosis casi siempre vienen acompañadas de hiperpotasemia.
En tanto que si nosotros revisamos la célula de tipo B, que funciona en alcalosis, vamos a ver que obviamente el efecto del riñón va a ser que elimine bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una alcalosis y obviamente el pH de la orina va a ser alcalino, es decir, tendríamos alcalosis más alcaluria, que es una respuesta fisiológica. Pero al mismo tiempo que estamos eliminando bicarbonato, ¿qué también vamos a estar haciendo? Y miren en el contexto del gráfico, vamos a eliminar también potasio, de tal manera que las alcalosis también están acompañadas la mayor parte de las veces de lo que sería hipopotasemia. Y esto es importante, lo que yo les digo, cuando ustedes tengan este tipo de trastornos y vean que no hay esta relación fisiológica, debemos pensar que algo está pasando a nivel de la célula tubular, es decir, hay algún otro trastorno a nivel tubular que esté justificando este tipo de alteraciones, que no son lo adecuados. Entonces, ¿qué factores son más importantes para controlar la secreción de potasio? Y aquí mencionamos lo siguiente. Siempre que hablamos de potasio, tenemos que hablar de la acción de la aldosterona. Siempre. Es el factor fisiológico de regulación más importante, la aldosterona. ¿Cómo se comporta? Es tan eficiente la aldosterona que si ustedes ven en el gráfico, tenemos algunas curvas interesantes que analizar. Primero, miren, la excreción urinaria de potasio, la concentración extracelular de potasio y el número en N veces que la aldosterona plasmática puede incrementar. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Que cuando tenemos un nivel de potasio de 4, exactamente 4.1 miliequivalentes, comienza a incrementarse la acción de la aldosterona. Es decir, ni siquiera necesitamos que los niveles de potasio estén sobre el límite normal. Recuerden, el potasio 3.5 a 5.5 miliequivalentes en el extracelular. Cuando está en 4 miliequivalentes, comienza a sintetizarse la aldosterona, porque es un mecanismo regulador fisiológico tremendamente importante. No deja que el potasio, en términos fisiológicos, pueda incrementar. Obviamente, aparte de lo que sería la aldosterona, deben haber otros factores que regulan la concentración del potasio. Y el primero, obviamente, va a ser lo que nosotros ingiramos. ¿Ya? Entre mayor ingesta de potasio tengamos, necesitamos hacer una mayor redistribución, es decir, del extracelular al intracelular, y obviamente esto podría cambiar las condiciones. Finalmente, el potasio debe filtrarse por la orina, y dependiendo de su concentración, nosotros vamos a tener una mayor tasa de filtración y la secreción también se va a ver afectada. Y el otro efecto que puede afectar la eliminación de potasio es del flujo tubular. Y si no, aquí lo más comprensible es lo siguiente: si ustedes utilizan expansión de volumen, por ejemplo, cualquier líquido, y aparte le dan un diurético, ¿qué es lo que vamos a tener como efecto secundario? Un incremento del flujo tubular y también mayores posibilidades de hipopotasemia porque el potasio se va a eliminar más rápido a través de la orina. Entonces, nuevamente hay que entender lo siguiente: la aldosterona es el mecanismo fisiológico regulador principal que depende de la concentración, obviamente, del potasio y de cómo se encuentra a nivel de la parte tubular. De tal manera que cuando nosotros administramos fármacos que bloquean al sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos afectar la regulación de la concentración sérica del potasio. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en un paciente que tenga predisposición a hiperpotasemia, no sería lo más adecuado utilizar, por ejemplo, un bloqueo reninérgico o un bloqueo ARA2, por todo lo que puede estar pasando aquí. Recuerden que esto podría incrementar los niveles de potasio. Obviamente, en un paciente que tenga una lesión renal, sea aguda o crónica, pues probablemente no sea lo más adecuado como estrategia de manejo antihipertensivo utilizar un fármaco de este tipo, porque podría elevar los niveles de potasio. Entonces, ¿cómo vamos a catalogar en base a los trastornos? Evidentemente, nosotros nos podemos enfrentar entre lo que sería una hipopotasemia y lo que sería una hiperpotasemia. El nivel sérico de potasio, ustedes lo recordarán, de 3.5 a 5.5 miliequivalentes, de tal manera que una hipopotasemia leve está en el rango de 3 a 3.5 miliequivalentes, una moderada entre 2.5 y 3 miliequivalentes y una grave es aquella que tenga una concentración de potasio sérico inferior a 2.5 miliequivalentes. También es importante entender que cuando nosotros analizamos la concentración del potasio sérico, es decir, el valor que ahorita estamos reportando, solo tenemos una idea realmente de cómo se encuentra el potasio corporal, porque recuerden que el potasio corporal son 4.000 miliequivalentes.
que la mayoría está distribuido en el intracelular. Entonces lo que se hace es inferir, es decir, cada vez que se afecta aproximadamente 1.000 equivalente por litro de potasio en la sangre, nosotros podríamos decir que hay un compromiso entre 200 a 400.000 equivalentes de el potasio corporal total. De esta misma manera, si analizamos 2.000 equivalentes, estaríamos hablando de un compromiso entre los 800 a los 1.000 equivalentes a nivel del potasio corporal total. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de la hipopotasemia? Y evidentemente aquí tenemos que referir al riñón. Ya había mencionado que cuando hay alteraciones en el potasio siempre debemos tomar en cuenta el riñón. Pero también debemos ver algunas otras causas. Por ejemplo, captación celular de potasio, pseudo-hipopotasemia por una leucocitosis extrema, falta de ingesta con bajo contenido en la dieta, que es raro, redistribución intracelular de potasio en un paciente con una alcalosis metabólica, estimulación beta 2 adrenérgica, lo que nosotros utilizamos, muchos fármacos, ¿no es cierto?, para manejo de lo que sería la parte respiratoria, la insulina, parálisis periódica hipopotasémica, proliferación celular en afectaciones leucémicas, linfoma de Burkitt durante el tratamiento de la anemia megaloblástica, intoxicación por bario, tolueno, teofilina, tratamiento de la intoxicación digitálica, pérdidas extrarrenales de potasio. Nuestros pacientes podrían hacer pérdidas digestivas, diarrea, uso crónico de laxantes, fístulas, que es muy frecuente en las unidades de críticos quirúrgicos, cutáneas, sudoración profusa, obviamente un paciente gran quemado. Con respecto a las pérdidas renales de potasio, aquí nosotros debemos diferenciar a aquellos que tengan una presión arterial normal. Está el paciente utilizando el diurético, furosemida, que es uno de los que más utilizamos. Está el paciente con un vómito o una aspiración nasogástrica. Aparte de eso, puede tener hipomagnesemia, aniones no reabsorbibles como la penicilina, o se trata de una afectación a nivel tubular, lo que habíamos analizado. ¿Qué afectaciones podrían provocarnos estos? Una acidosis tubular renal, un síndrome de Bartter, un síndrome de Giedelman, cisplatina, levodopa, aminoglucósidos, anfotericina, sobre todo que utilizamos, recuerden ustedes. O cuando tenemos con hipertensión arterial e hiperactividad mineralocorticoidea, es decir, vamos a tener un incremento en acción de la aldosterona. Obviamente, recuerden qué es lo que hacía la aldosterona, incrementar la eliminación del potasio. Entonces, si hay un incremento en actividad mineralocorticoidea, nosotros también podríamos tener esto. Sin embargo, aquí deberíamos diferenciar si se trata de aquellos que tienen hiperactividad más renina baja, por ejemplo, hiperaldosteronismo primario, uso de esteroides tópicos potentes, corticoides, o en aquellos pacientes que tengan una renina alta o normal, estenosis renal, hipertensión arterial maligna, síndrome de Cushing, síndrome de Liddle, o otros como cetoacidosis diabética y la poliuria postobstructiva. ¿Qué manifestaciones clínicas vienen acompañados de la hipopotasemia? Y si bien es cierto esto nosotros lo podríamos documentar, no siempre van de la mano de la concentración sérica del potasio. Es decir, que no necesariamente un nivel más bajo de potasio podría manifestarse con una u otra de estas características, pero es obvio que están manifestando gravedad. En el contexto de la parte cardíaca, que vamos a entender obviamente qué función tiene el potasio a nivel de la parte cardíaca, qué anomalías electrocardiográficas podemos tener, aplanamiento o inversión de la onda T, que haya prominencia de una onda U, descensos del ST, prolongación del QT y prolongación del PR, y posibilidades de arritmias de tipo auricular o ventricular. Neuromusculares, un paciente con debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria, raudomiólisis. Digestivas, de estreñimiento, hilio paralítico, que también puede darse mucho en nuestros pacientes. En la parte renal, disminución del filtrado glomerular y el flujo plasmático renal, nefritis intersticial, diabetes insípida nefrogénica, alcalosis metabólica. Una de las causas principales de la alcalosis metabólica es la alteración del potasio y la otra es la alteración del cloro. Lo otro, que puede predisponer a producción renal de amoníaco y sobre todo encefalopatía hepática. Por eso es importante que un paciente cirrótico no puede estar hipopotasémico, porque si le tenemos hipopotasémico vamos a favorecer la producción de ANH3 y va a empeorar su estado de encefalopatía. Entonces un paciente cirrótico no puede estar hipopotasémico. Aumento en la producción renal de prostaglandinas, pérdida de cloro, quistes renales.
¿Qué afectaciones endocrinas y metabólicas puede tener? Disminución de la aldosterona, aumento de la renina, descenso de insulina e intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, en el contexto de la parte cardiovascular, nosotros tenemos aquí la representación de un electrocardiograma normal y tenemos la representación de manifestaciones de hipopotasemia leve e hipopotasemia severa. ¿Qué habíamos mencionado? Que puede haber la manifestación de prominencias de onda U, alteraciones a nivel del segmento ST, ¿cierto? Vamos a tener alteraciones a nivel de la onda T que inclusive podrían invertirse. Incremento en el intervalo PR e incremento en el intervalo QT. ¿Qué puede predisponer esto? A que se vaya prolongando, se vaya ensanchando el complejo QRS y manifestarse como arritmias ventriculares. Cuando la hipopotasemia es más avanzada, ustedes pueden ver en el gráfico esquemático qué es lo que puede tasar. Sobre todo, se afecta la relación del segmento ST y las ondas T. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico? ¿No es cierto? Primero, hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con el paciente, analizar los antecedentes, analizar el contexto clínico de ese paciente. ¿Qué factores de carácter farmacológico podrían estar predisponiendo a la hipopotasemia? Uso de diuréticos, evidentemente, habría que descartar. Otros medicamentos que nosotros utilizamos, la anfotericina, predispone a hipopotasemia. Lo otro, estamos generando redistribución, es decir, estamos utilizando medidas o fármacos que podrían promover que el potasio del extracelular ingrese al intracelular. Habría que identificar que, por ejemplo, los beta-agonistas, lo que habíamos analizado, el paciente está con exceso de insulina o hemos administrado insulina excesivamente. Esto puede predisponer a la distribución del potasio. En el contexto del paciente, ¿es hipertenso o no? Si no tiene hipertensión, comprobar cómo se encuentra la aldosterona plasmática, la renina, y evidentemente ver si es que hay un exceso o no de acción mineralocorticoidea, es decir, aldosterona. También es importante tomar en cuenta que dentro del algoritmo diagnóstico de estos pacientes, para nosotros es vital, como que pasaba en el sodio, analizar lo que sería la eliminación de potasio a nivel urinario. Es decir, el paciente podría tener también un compromiso a nivel de la parte digestiva, un vómito que no hemos identificado, uso de laxantes, uso de diuréticos. Y evidentemente nosotros mandamos electrolitos a nivel urinario para determinar si el paciente podría estar en el contexto o diagnosticarse de una tubulopatía. También es importante ver si el paciente, la hipopotasemia está explicada por hipomagnesemia. Por eso han de haber visto que a pacientes que tienen hipopotasemia se suele suministrar de manera conjunta también magnesio. Entonces, en condiciones normales, ustedes saben que nosotros vamos a tener una eliminación aproximadamente entre 92 y 95 mil equivalentes o milimoles de potasio en orina. Si estos superan los 100 mil equivalentes, ya tenemos una idea bastante clara de que el problema puede ser a nivel de la parte renal, de eliminación a nivel de la parte renal. Y esto va de la mano en base a lo que nosotros debemos diagnosticar como el gradiente transtubular de potasio. ¿Qué es lo que queremos identificar con respecto al gradiente transtubular de potasio? Primero, si es que la acción de la aldosterona está siendo adecuada a nivel de donde dijimos, a nivel de la parte tubular, particularmente a nivel de las células principales. Entonces, para realizar el gradiente transtubular de potasio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar el potasio en orina por lo que sería la osmolaridad plasmática sobre el potasio en el plasma por la osmolaridad urinaria. Si esto nos sale menos de 4, quiere decir que hay ausencia de la actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal, y cuando esta es más de 7, que hay presencia de actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal. Es decir, el gradiente transtubular en definitiva nos permite valorar la actividad mineralocorticoide y qué tan intenso o no es a nivel del túbulo, obviamente renal. También es importante tomar en cuenta que evidentemente nosotros debemos ver si hay algunas otras causas que estén predisponiendo a la disminución del potasio, causas específicamente extrarrenales, es decir, gastrointestinales. El paciente está con vómito, el paciente está con diarrea, tiene una fístula de alto gasto, obviamente podríamos entender que por ahí va el problema y que no es en la parte renal, que obviamente necesitamos incrementar lo que sería la administración del potasio para realizar compensaciones. Y esto va de la mano del tratamiento. Evidentemente, nosotros tenemos en cuenta que el rango óptimo del potasio es de entre 4 a 5 milimoles. Si no hubiera una distribución,
lo que habíamos hablado, los 40 miliequivalentes podrían incrementar 2.5, es decir, si tenemos 5 miliequivalentes de potasio en la sangre, con 2.5 ya tendríamos 7.5 si no hubiera redistribución. Entonces esto puede afectar tremendamente lo que sería la regulación del potasio a nivel de la sangre. ¿Qué es lo que nos habían dicho también con respecto al tratamiento? Ustedes ya saben que en términos generales la tasa de administración del potasio no debe exceder los 20 milimoles por hora. Y en términos generales se considera que un paciente máximo podría recibir hasta 200 miliequivalentes al día. Ustedes también ya saben que cada ampolla, ¿no es cierto?, de 10 ml de cloruro de potasio tiene aproximadamente 20 miliequivalentes. ¿Ya? De tal manera que cuando se realizan, por ejemplo, las compensaciones, yo los digo compensaciones agudas, ustedes utilizan, por ejemplo, 40 miliequivalentes en 80 ml de solución salina y eso lo dejan perfundiendo a 2 horas, porque obviamente tiene que respetarse esto de aquí, 20 milimoles por hora. Lo otro que también ustedes ya conocen es que cuando se administra el potasio por una vía venosa, preferentemente si la carga va a ser de más de 20 milimoles, debería administrarse por un acceso vascular central, porque evidentemente el potasio podría generar problemas de dolor o esclerosis. También es importante que cuando se realice una compensación del potasio, el paciente en condiciones ideales debería tener una monitorización electrocardiográfica, porque podría ser que mientras estamos administrando una carga de potasio, el paciente pueda presentar arritmias. Y evidentemente, si no está monitorizado, nunca nos vamos a dar cuenta de eso de aquí. También es importante entender que cuando hay un trastorno simultáneo del sodio y el potasio, se puede afectar también la regulación de la osmolaridad. Recuerden lo que habíamos hablado en relación a la ecuación de Edelman, que puede también afectar lo que sería la concentración sérica del sodio. Hay que tomar en cuenta también el uso de inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona que podrían también afectar. Y también cuando utilizamos, por ejemplo, antagonistas de aldosterona. Ejemplo clásico, típico, espironolactona. Hay que tomar en cuenta también este tipo de factores de distracción. ¿Cuál sería el tratamiento de una hipopotasemia crónica? Primero, la hipopotasemia aguda hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si el paciente está manifestando, por ejemplo, cambios a nivel electrocardiográficos, hay algunas guías que ustedes van a encontrar que la administración del potasio debería ser de manera rápida, no en 2 horas como nosotros estamos diciendo. ¿A qué me refiero? Si es un paciente que comienza a hacer una arritmia de carácter ventricular, evidentemente, hasta que tú lo administres en 2 horas del potasio, pues probablemente va a generar un ritmo de paro. Entonces, si es que ese es el caso y el paciente, tú estamos seguros de que es una afectación por el potasio, la administración puede darse mucho más rápida que el transcurso de 2 horas, ¿ya? Que ese sería como que un tratamiento emergente. Evidentemente, en el manejo de la hipopotasemia crónica hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros debemos reponer lo que serían las necesidades basales más las pérdidas. En términos generales, recuerden que a nivel de extracelular nosotros vamos a tener 60 miliequivalentes. ¿De dónde vienen esto? De la concentración sérica multiplicada por el volumen en litros que tenemos en el extracelular. Entonces, esto quiere decir que nosotros podríamos administrar al día aproximadamente 60 miliequivalentes de potasio sin ningún problema. En el contexto de la parte crónica no necesariamente va a ser justificado que se administre a través de la parte parenteral. Podríamos administrarlo a través de la parte enteral, digestiva. Evidentemente hay que tomar en cuenta que el potasio también puede tener algunas interacciones con otro tipo de sustancias. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando se administre debería primero administrarse, como dice aquí, con zumos o tomar en cuenta la administración simultánea de otros iones que no debería ser la más recomendable. Podríamos administrarlo a través de la parte enteral en un paciente que no tiene una manifestación pues de severidad, es decir, que tú no consideres que la hipopotasemia podría pues evidentemente provocar alguna arritmia maligna. Y lo otro también es importante que cuando exista una hipopotasemia severa, es decir, menos de 2.5 miliequivalentes por litro, sin importar el nivel del magnesio, deberíamos administrar sulfato de magnesio. Por la siguiente razón, no queremos en este momento pues subir los niveles de magnesio, ese no es el sentido. Puede ser lo siguiente, paciente con 2 miliequivalentes por litro de potasio y el nivel de magnesio sérico está normal.
Y tú, aparte de dar una compensación del potasio, das sulfato de magnesio. ¿Por qué? Por la siguiente razón. No, como les digo, no es del objetivo reponer la cantidad de magnesio, que en este caso está normal, sino el objetivo es que se restablezca la función enzimática de la bomba de sodio-potasio TPasa. Cuando el potasio está muy bajo, la actividad enzimática de la TPasa del sodio-potasio se afecta. Entonces, cuando administramos magnesio suplementario, no es, como les digo, con el objeto de poder mejorar niveles de magnesio, que no están alterados, sino el objetivo es que se reactive la función enzimática. Por el contrario, en el caso de la hipercalemia, nosotros vamos a tener una hipercalemia moderada de 6 a 6,5, una hipercalemia leve de 5,5 a 5,9 y una hipercalemia severa de más de 6,5 miliequivalentes. ¿Cuáles pueden ser las causas de hiperpotasemia? Evidentemente, vamos a ver el aumento del aporte exógeno. Segundo, si hay una afectación en la excreción renal o si hay un incremento del paso del potasio al extracelular. Cualquier causa que redistribuya en sentido contrario el potasio del intra al extracelular. Por ejemplo, un paciente con un politrauma grave, rhabdomiólisis, lisis celular. Va a salir el potasio por destrucción de la célula hacia afuera. Un paciente diabético con una descompensación, sea simple o compleja, va a generar redistribución del potasio del intra al extracelular. Entonces, todo lo que genere también afectaciones en estos factores de redistribución podría comprometer también a la hipercalemia. Entonces, ¿qué causas vamos a tener? Pseudohipercalemia, muestra embolizada, una leucocitosis de más de 200.000 o trombocitosis intensa, cuando se ha utilizado una mala técnica en la toma de la muestra por un torniquete extremadamente apretado, cuando hay afectación, por ejemplo, en lo que sería la eliminación renal, insuficiencia renal aguda o crónica, el Addison, la hiperplasia adrenal congénita, el hipoaldosteronismo hiporreninémico con una acidosis tubular renal de tipo 4, fármacos que interfieren con la liberación y la secreción de aldosterona, ya habíamos hablado, los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, fármacos que pueden provocar afectación también en la secreción, como antibióticos, específicamente la trimiptoprina, o diuréticos ahorradores de potasio, obviamente como la espironolactona. Que exista disfunción tubular distal en el contexto de un mieloma, de una amiloidosis, de un paciente lúpico, trasplante renal o de paranocitosis. O redistribución, el paciente con acidosis, lisis celular, parálisis periódica hiperpotasémica, déficit de insulina, hiperglucemia grave, o utilización de fármacos beta bloqueantes, intoxicación digitálica, la succinilcolina, que ventajosamente ya no lo utilizamos como relajante muscular, y en el caso de soluciones hipertónicas, recuerden todo lo que genera hiperosmolaridad. Saca el potasio desde adentro para afuera. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? En el sistema neuromuscular, la hipercalemia puede producir parestesias, debilidad muscular, incluso parálisis flácida. La debilidad muscular proximal es uno de los datos más interesantes con respecto a la hiperpotasemia. Y aquí es importante analizar este gráfico, que es vital para nosotros, que pueden manifestarse la mayoría de las veces de este tipo. Ustedes, cuando recuerdan el contexto fisiológico, hay que entender que el potencial de acción del músculo cardíaco es un potencial en meseta, ¿ya? Que tiene algunas fases, y de hecho aquí nos está documentando fase 0, 1, 2 y 3. En la fase 0, a nivel auricular y ventricular, miren en el primer gráfico, con un nivel de potasio sérico normal. Ustedes van a tener en la fase 0 la fase de despolarización, en la fase 1 la fase de repolarización transitoria, en la fase 2 la fase de meseta explicada por los canales lentos de sodio-calcio, y en la fase 3 vamos a tener la repolarización por salida del potasio. A nivel auricular, a nivel ventricular. Miren qué es lo que tenemos. Obviamente tal cual lo vemos en la parte de lo que sería el ventrículo. ¿Cómo se correlaciona con el registro electrocardiográfico? Evidentemente, miren cómo está la onda P, ¿cierto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo está la onda Q, R sobre todo, S y la onda T? Entonces, ¿dónde nomás podría comprometer su acción lo que sería el potasio? Evidentemente vamos a tener referencia de lo que sería la onda R y la onda T. Es decir, un paciente con alteraciones del potasio va a tener posibilidades de arritmias de tipo auricular y arritmias de tipo ventricular. Entonces, ¿qué pasaría en el contexto de un paciente que tiene una hiperpotasemia? 6 miliequivalentes. Ustedes pueden ver cómo se afecta la morfología del potencial de acción.
Miren cómo tenemos esta característica del potencial de acción. Miren la fase 3 cómo está dada, ¿sí? ¿Qué provoca esto? Que evidentemente uno de los primeros signos electrocardiográficos va a ser una onda T picuda, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Si es que el potasio incrementa aún más su valor, ustedes pueden ver que se manifiestan no solo alteraciones en la onda T, sino que hay un ensanchamiento del complejo QRS. ¿A qué favorece esto? Que podamos predisponer al desarrollo de arritmias ventriculares. Pero también, si ustedes notan, hay un compromiso también a nivel del registro y del control del ritmo, es decir, la onda P. Un paciente sin una onda P o característica morfológica alterada de la onda P también podría sugerir un trastorno del potasio. Como les digo, normalmente, uno podría decir, una hipercalemia grave es la que más riesgo nos podría provocar, y esto es cierto en cierta medida. Sin embargo, no necesariamente los signos electrocardiográficos van de la mano o se correlacionan con el nivel de potasio. Esa es una situación que hay que entender. En definitiva, si el potasio está alterado, nos podría provocar este tipo de manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, para el diagnóstico, evidentemente, nosotros debemos ver si se trata o no de una hiperpotasemia verdadera y también cómo está el gradiente transtubular de potasio, para identificar que habíamos dicho la acción mineralocorticoidea. Entonces, hiperpotasemia. Lo primero que nos vamos a preguntar dentro del algoritmo diagnóstico es si el paciente tiene posibilidades de lisis de células sanguíneas o no. Si tiene posibilidad, se trata de una pseudotrombopenia, una muestra hemolizada, torniquete muy apretado, un paciente con una leucocitosis o una trombocitosis grave. Si no existe posibilidad de lisis de células sanguíneas, vamos a analizar el potasio urinario, y aquí miren, de 24 horas. Las muestras al azar no nos sirven mucho, es decir, yo tomo una muestra en este momento y la envío a procesar al laboratorio, pues probablemente mayor información no nos da. No solo para el potasio, sino para el sodio, de tal manera que cuando nosotros queremos determinar esto, debemos analizar muestras de 24 horas. Si el potasio se encuentra con más de 100 equivalentes, recordarán ustedes del corte que habíamos dicho entre 92 y 95, si este se encuentra más de 100 y un gradiente transtubular de más de 4, habría que determinar si el paciente está cursando una falla renal aguda. Si no es así, tiene una eliminación más de 100, pero con un gradiente transtubular de más de 7, deberíamos tomar en cuenta si hay liberación tisular por traumatismos, lisis, hemólisis, quemaduras o radomiólisis, o si hay una redistribución por el acidosis, hiperglucemia grave, beta bloqueantes, parálisis periódica, succinilcolina, arginina, intoxicación digitálica o muestra hemolizada. Si el paciente tiene insuficiencia renal o no, habría que identificar cómo se encuentra la acción mineralocorticoidea, porque obviamente vamos a determinar cada una de estas patologías que ustedes están viendo y obviamente si no hay, por ejemplo, la administración simultánea de un fármaco que bloquea el sistema renina-angiotensina, que ya lo habíamos visto. Entonces, miren aquí el potasio sérico en concentraciones y los hallazgos electrocardiográficos que podríamos encontrarnos. De 5,5 a 6,5, ondas T picudas que incrementan su ensanchamiento y que generalmente son mejor vistas en las derivaciones precordiales. De 6,5 a 8, ondas T picudas, prolongación del intervalo PR, disminución en amplitud de las ondas P y continúa el ensanchamiento del QRS. Y más de 8, ausencia de ondas T, pueden haber bloqueos intraventriculares, bloqueos fasciculares, bloqueos de rama, desviación del QRS, ampliación progresiva del QRS, que resulta en morfologías bizarras, patrones de ritmos sinoauriculares, fibrilación ventricular o asistolia inclusive. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos utilizar? Aunque ya vamos a ver más detenidamente qué medidas hipocalemiantes podríamos tener. Y las medidas hipocalemiantes van a tener en cuenta lo siguiente. Primero, uno, cuando tenemos medidas hipocalemiantes vamos a ver, ¿es un estabilizador de membrana? ¿Sí o no? Lo segundo, ¿qué medidas utilizamos para la redistribución del potasio? Número dos, ¿y qué medidas utilizamos para la eliminación de potasio? Entonces, en base a lo que ustedes ya han estado viendo, de todas estas medidas de aquí, ¿no es cierto? Ustedes, ¿qué medida consideran que se utiliza como un estabilizador de membrana? De lo que han visto y han manejado, ¿cuál sería una indicación, una prescripción médica de un estabilizador de membrana en el contexto de un paciente con hiperpotasemia?
¿Qué prescribe? La infusión de insulina dextrosa. No. Estabilizador de membrana. Solo como estabilizador. Recuerden, las medidas para manejo de la hiperpotasemia tienen tres acciones: estabilizar la membrana, generar redistribución del potasio y el otro es predisponer a eliminación de potasio. Entonces, ¿cuál sería una medida que estabiliza la membrana? Y el resto de los alumnos están calladitos todavía, solo Ana Belén y Rodrigo están actuando. Creo que el calcio como estabilizador de membrana se utilizaría aquí. Ya, perfecto. ¿Cuál sería la acción farmacológica? ¿Por qué es un estabilizador de membrana? El calcio. ¿Qué hace? ¿Qué entienden como estabilizadores de membrana? O sea, protegería el corazón prácticamente. Bueno, un estabilizador de membrana se administra, y eso es importante lo que dice el compañero. No en todas las hiperpotasemias nosotros debemos administrar gluconato de calcio, sino en aquel paciente que tenga el riesgo de arritmias. Es decir, que haya riesgo de que la hiperpotasemia genere cardiotoxicidad. ¿Ya? Porque administrar el calcio también no debe hacerse de manera empírica. Tiene sus efectos secundarios. Entonces yo utilizo un estabilizador de membrana, como su nombre lo dice, solo cuando haya riesgo de cardiotoxicidad. Pero Sería ¿cómo estabiliza? ¿Qué hace? sería con el valor de 8 más o menos, según lo que nos dijo en la tabla. Ya, pero ¿qué entienden como un estabilizador de membrana? Mm, ¿Por qué le dan ese nombre? Estabilizador de membrana. Porque Cuando tal hay... vez porque previene las arritmias cardíacas. Ya, ¿qué más? Enver, ¿algo quería decir? Puede ser que regule la bomba de sodio. Protecciones dentro de las bombas de contratransporte con el calcio. Ayuda a Bueno, mantener hacia adentro. a ver, vamos a entender una situación. Cuando hay hipocalcemia, ustedes tienen el riesgo de generar tetaña. Cuando hay hipocalcemia, no se confundirán. ¿Por qué la hipocalcemia genera una contracción muscular sostenida, que es la tetaña? Por lo siguiente, ustedes a nivel de la membrana no solo van a tener canales de calcio, sino que también hay canales de sodio. Entonces, cuando disminuye la cantidad de calcio, la permeabilidad para el sodio se incrementa exponencialmente. Entonces, un paciente con hipocalcemia disminuye su concentración sérica y esto hace que se incremente la permeabilidad para el sodio. ¿Ya? Entonces, cuando hay hiperpotasemia, nosotros vamos a estabilizar la membrana. ¿Cómo? Obviamente administrando calcio exógeno y esto disminuirá la entrada de qué ion. ¿De cuál creen? Del sodio. Del sodio. Ujú. Entonces estabilizamos a la membrana. ¿Ya? Por eso es que, obviamente, esto es un estabilizador, le pone quieta la membrana, si ustedes lo quieren entender de esa manera. Nuevamente, no debe administrarse en todos los pacientes, es decir, yo he visto mucho que en paciente tiene hipercalemia, a toditos gluconato de calcio, como que fuera una receta de cocina. Y no es así. Habría que analizar paciente por paciente. Este paciente tiene riesgo de cardiotoxicidad, administro gluconato de calcio. Entonces, eso es lo primero. Ahora, de estas medidas que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Miren, evaluación etiológica, obviamente. Aquí tenemos algunas medidas que generan redistribución y otras que van a generar eliminación del potasio. ¿Cuáles las que generan redistribución? Una solución polarizante, que es la que típicamente sabemos hacer.
Una solución polarizante debe estar compuesta de 10 unidades de insulina más 25 gramos de glucosa. ¿Cómo la podemos construir? Dextrosa al 50%, 50 ml o al 10%, 250 ml en bolo y esperar la respuesta en 20 a 60 minutos. ¿Qué problema podemos tener con este tipo de medidas que generan redistribución? El problema es que este tipo de soluciones polarizantes pueden generar hipoglicemia de rebote. Entonces, si nosotros no tuvimos la precaución de a un paciente que estamos administrando una solución polarizante, dejarle con dextrosa, el paciente podría tener el riesgo de hipoglicemia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro, otra medida de redistribución, el salbutamol. ¿Cuánto? Aquí la dosis es importante. Ustedes para la nebulización o cuando administran pues un salbutamol en inhalador, ¿cuál es la dosis que utilizan? ¿Es 20 miligramos? No, ¿no es cierto? 5 miligramos. Entonces, cuando le dicen nebulicen a este paciente para manejar la hiperpotasemia, hay que tener en cuenta la dosis. 5 miligramos no hacen nada. Si voy a hacer esta medida, pues simplemente no la prescribo. Y si voy a hacerlo, tienen que administrar 20 miligramos. El problema de administrar los 20 miligramos es que el paciente puede tener más riesgos de efectos secundarios que mejorar la redistribución. Yo de lo que veo a veces son medidas que, entre comillas, tranquilizan al médico. Dice, ya le nebulicé, ya utilicé una solución polarizante, pero realmente no están sirviendo de nada. Porque si tú vas a administrar una solución, son 20 miligramos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el paciente podría tener un efecto beta 1 agonista y vamos a tener taquicardias. ¿Ya? Entonces, 5 miligramos, que es lo que administramos, son 4 veces más la dosis. Entonces, yo cuando les veo, dice, ya le nebulizamos o estamos utilizando beta agonistas para manejar hiperpotasemia, pues hay que revisar la dosis, pues que probablemente no tiene sentido lo que están haciendo específicamente, ¿no es cierto? ¿Qué otro más podemos utilizar? El bicarbonato de sodio, 150 mil equivalentes, pero hay que tener en cuenta que este deberá administrarse en el contexto de un paciente que aparte de la hiperpotasemia tenga un trastorno ácido-base como una acidosis, evidentemente, y que el pH pueda estar en menos de 7.20, que podría ser un manejo, ¿no es cierto?, digamos, apropiado en ese sentido. No en todas las hiperpotasemias van a administrar bicarbonato de sodio, esto es obvio, sino que hay que valorar si aparte viene con un trastorno ácido básico importante. Y las medidas que podrían también eliminar. Primero, las medidas de eliminación podrían ser a nivel renal y a nivel gastrointestinal. Entonces, las medidas a nivel renal, que es la que tenemos en cuenta aquí, es utilización de diurético de asa. Pero la dosis también es importante. Saben decir, ya le administré 20 miligramos. Pero miren cuál es la dosis, de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Es decir, un paciente nuestro debería recibir aproximadamente 60 miligramos para poder utilizar o realmente tomar en cuenta la acción que queremos ver. Si queremos corregir específicamente lo que sería pues, el bicarbonato, podemos hacerlo en base a estas fórmulas, las que ustedes ya conocen, exceso de base por 0.3 por peso. La administración se da la mitad de la corrección y luego lo seguimos dando, ¿no es cierto? El bicarbonato, recuerden que hay que tener mucho cuidado en su administración, sobre todo por el hecho de que el pH, pues probablemente para utilizar debería ser menos de 720 y hay que tomar en cuenta el valor del potasio. ¿Sí? Evidentemente, todo lo que estamos viendo acá. Entonces, en definitiva, para manejar la hiperpotasemia, nosotros tenemos tres estrategias: estabilizadores de membrana, fármacos o acciones que redistribuyen el potasio y acciones que van a eliminar el potasio, sea a nivel de la parte renal o a nivel de la parte gastrointestinal. Justamente con respecto a la gastrointestinal, vamos a ver en base a este artículo que dice disipando mitos y conceptos erróneos sobre el tratamiento de la hiperpotasemia aguda. Entonces dice, estas resinas de intercambio, el sulfonato de poliestireno sódico, el SPS, realmente sirve para manejar la hipercalemia y miren lo que nos dice. Existen más datos que apuntan a que es mucho más riesgoso utilizar este tipo de resinas intercambiables que el beneficio de
bajar el potasio. Sobre todo lo que puede darse a nivel de la parte gastrointestinal. Necrosis, ulceración y perforación. Recomendación, debido al daño potencial, no debe incluirse en el tratamiento de la hiperpotasemia. Es decir, no vamos a manejar con resinas de intercambio. Lo otro, tenemos pacientes con hiperpotasemia y he visto, ¿para qué le diste lactato Ringer? Le vas a incrementar más el nivel del potasio. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto es la cantidad que tiene el lactato Ringer de potasio? Entre 4 a 5 miliequivalentes. Entonces, en base a estudios comparativos, se valoró pacientes que tienen hiperpotasemia y se administró LR, lactato Ringer y solución salina, y no encontraron evidencias significativas. Peor aún, dice que cuando se administra soluciones salinas, tenemos más riesgo de acidosis metabólica por el cloro que por el mismo efecto del potasio. Entonces, es un mito esto que un paciente con hiperpotasemia no se puede administrar lactato Ringer, ¿ya? Lo otro, los cambios en el electrocardiograma realmente van de la mano de la concentración sérica del potasio, lo que yo les había dicho. Los cambios asociados en el electrocardiograma, ondas T puntiagudas, prolongación del intervalo PR o del segmento PR, ondas P aplanadas o supresión de la función sinusal, uno podría decir que van de la mano en base a esto, ¿no es cierto? 5,5, 6,5, 8,9 o más de 10, que evidentemente pues es una hipercalemia importantísima, ¿no es cierto? Ustedes no han de haber visto casi nunca un potasio más de 10. Entonces, esto quiere decir que un EKG normal no excluye la hiperpotasemia. Entonces, en un estudio de corte retrospectivo se encontró que hay alteraciones en el EKG en un 43% en los pacientes con más de 6 y en un 55% en más de 6,8. Quiere decir, en datos así sencillos, que más de la mitad, o bueno, la mitad de los pacientes no podrían tener alteraciones electrocardiográficas. Es decir, si tú quieres ver solo con el electrocardiograma niveles de potasio, pues vamos a estar escapando al menos la mitad de los pacientes, ¿sí? Entonces, evidentemente, los cambios o los hallazgos más significativos son aquellos que marcan alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando ya se afecta la parte supraventricular, es decir, al ritmo sinusal, quiere decir que hay un trastorno severo. ¿Ya? Todos los pacientes con hiperpotasemia deben ser tratados con calcio, lo que yo les decía. Las sales de calcio pueden causar lesiones en tejidos blandos si se produce extravasación y podrían exacerbar la afectación por digoxina. Ningún ensayo controlado o autorizado ha comparado la eficacia o seguridad del cloruro de calcio y el gluconato para tratar la hiperpotasemia. La recomendación se indica el uso del gluconato de calcio en pacientes con hiperpotasemia pero con cambios electrocardiográficos, es decir, como yo les decía antes, en un paciente que tenga un riesgo de cardiotoxicidad. Entonces, ya aquí ustedes espero que no prescriban gluconato de calcio, al menos a toditos los pacientes. No tiene sentido, y al menos para el manejo de la hiperpotasemia. ¿Alguna pregunta con respecto al tema del potasio? Una pregunta. ¿El gluconato de calcio administraríamos con un potasio mayor a 8? Cuando tú tengas riesgo de cardiotoxicidad. O sea, dice que si tú tienes claro de que el paciente puede generar una arritmia y afectarte la parte cardiovascular, se debe administrar. No siempre va a ir de la mano de la concentración sérica, pero evidentemente en el sentido práctico. Si tú tienes un paciente con un potasio elevado, lo más probable es que te vaya a manifestar problemas a nivel de la parte cardiovascular. Entonces ahí sí podrías administrar el gluconato de calcio, porque tú estás claro que eso va a generar un problema de arritmias, ¿sí? En Pero condiciones. no hay un valor exacto, como quien dice. Sí, porque no hay un valor exacto, porque recuerda, los cambios de electrocardiográficos no normalmente van predecidos de la concentración. Un Ujú. 50% de los pacientes podrían afectarse, entonces tú debes valorar riesgo-beneficio. Si es un paciente, por ejemplo, agudo, que tenga hiperpotasemia, ese paciente te va a hacer alteraciones. En cambio, si ustedes han visto un paciente con una falla renal crónica, ellos manejan potasios altos a veces y no Sí. tienen ningún problema, porque Ujú. ya obviamente su sistema de compensación fisiológica está dado, entonces hay que tener en ese aspecto, ¿no? Cuidado. O sea, me parece mucho que va de la mano si es un trastorno de instauración aguda o es un paciente crónico. Y ahí habría que valorar si tú ves un electro que ya te tenga alguna alteración. Por eso siempre es importante analizar los electros. Cualquier cambio que vean, ya dices, este paciente puede hacer cardiotoxicidad, en ese momento entro con una medida estabilizadora de membrana.
Y aparte, voy a entrar, por ejemplo, con una medida de redistribución. Y si el paciente cumple criterios para terapia de sustitución renal, obviamente lo vas a dar. ¿Cuáles son los criterios mayores para entrar en una terapia de sustitución renal? Acidosis y el otro es hiperpotasemia. Esos son los dos criterios mayores. Evidentemente, porque Ujú. para que llegue ya a ese punto quiere decir que los mecanismos de compensación fisiológica se alteraron. Y en vez de estar jugando, dando, por ejemplo, medidas de redistribución o dando medidas, pues, de eliminación con diurético, no tendría sentido. Probablemente hasta que entre la diálisis, ese paciente sí, y si tiene una acidosis de por medio, ¿por qué no dar bicarbonato? Podría ser una estrategia, siempre y cuando cumpla sus criterios. Y no administrar bicarbonato, pues, sin ningún criterio, pues, adecuado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, Doc. Vamos a revisar ahora el calcio. Primero, cuando nosotros entendemos la parte del calcio, es uno de los iones que menos atención creo que se les presta. Los principales iones que a nosotros nos saltan a la vista y casi siempre pues tratamos de solucionar cualquier trastorno es del sodio y el potasio. Y al calcio casi siempre no le prestamos la atención necesaria y es un ion tremendamente importante. ¿Por qué pienso yo que no se le presta la atención necesaria? Básicamente es por su concentración sérica. Por lo siguiente, si ustedes entienden, el calcio se encuentra concentrado más del 99% a nivel de la matriz ósea, es decir, en el hueso, que es lo que ustedes están viendo en el gráfico. Quiere decir que solo un 1% de este calcio se encuentra a nivel de la parte, pues digamos, fuera de lo que sería la matriz ósea. Y de este 1%, el calcio plasmático se encuentra en una concentración entre 8.9 y 10.3 miligramos por decilitro. De este calcio plasmático, que es una cantidad ínfima, el 40% se encuentra unido a las proteínas, principalmente a la albúmina. Por eso se dice que por cada gramo por decilitro de descenso de la albúmina, el calcio sérico total incrementa 0,8 miligramos por decilitro y el 6% se encuentra unido a fosfatos, citratos y bicarbonatos, es decir, formando sales. Ahora, el calcio unido a las proteínas es importante porque no tiene actividad biológica. De tal manera que el que va a realizar la mayoría de las funciones celulares se conoce como calcio iónico, que constituye un 54%. ¿Cuál es el valor del calcio iónico? Ustedes depende, si lo están viendo en miniboles o lo están viendo en miligramos por decilitro. Si lo vemos en el contexto de miligramos por decilitro, el calcio normal se sitúa entre 4.6 y 5.1. El iónico, en miligramos, no se confundirán. Nosotros en la gasometría, por ejemplo, nos reportan la mayoría de las veces en milimoles y podemos tener un valor bajo de 0.8 a 1.2. Cuando vemos un calcio iónico más de 1, decimos está bien, pero aquí es la medida diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo se da? Pues obviamente lo que sería el metabolismo y la parte fisiológica del calcio. Primero hay que entender que el calcio, como dijimos, está preponderantemente a nivel de la matriz ósea. Lo otro es que a diferencia, la eliminación del calcio no es a través preponderantemente del riñón, sino que a través del riñón se elimina una pequeña cantidad y la mayor cantidad del calcio se va a eliminar a través de lo que serían las heces. Por eso, de los 1000 miligramos de un gramo por día que nosotros ingerimos de calcio, 900 miligramos deben eliminarse por las heces y 100 miligramos deberían hacerlo a través de la orina. ¿Qué otros reguladores son importantes? Evidentemente, el calcio en la parte fisiológica depende de la acción hormonal, igual que lo que vimos con los otros iones. ¿Cuáles son las hormonas que van a estar directamente regulando la concentración sérica, la concentración intestinal y la concentración renal del calcio? Es la PTH y la calcitonina. La PTH es el regulador hormonal principal del calcio. De tal manera que ustedes pueden ver aquí la acción de la PTH, donde actúa a nivel intestinal y a nivel renal. Evidentemente, sabemos que la mayor parte de eliminación es a través del intestino. ¿Cómo es lo que hace? Vamos a tener el juego de la sedimentación ósea, es decir, la formación de hueso a través de una matriz preponderantemente de osteoblastos y la resorción ósea a través de la acción de células osteoclásticas y sobre todo lo que sería marcadores como el RANK. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, evidentemente para nosotros es importante poder documentar el valor del calcio iónico.
¿sí? Y lo otro es que los cambios en el pH, sean acidosis o alcalosis, modifican la concentración del calcio. Lo otro también que es importante es que el calcio siempre debe corregirse para la albúmina, de tal manera que cuando nosotros pedimos un calcio plasmático total, ustedes a la par deben determinar albúmina. Por eso es más fácil casi siempre, quiero valor de calcio iónico, porque es primero el que tiene o ejerce actividad biológica y segundo no requiere pues poder determinar la albúmina. ¿Cómo se da el control de calcio específicamente a nivel de la parte renal? Primero hay que entender que el calcio, como habíamos dicho, no se elimina preponderantemente a través de el riñón. Sin embargo, tiene una cinética de reabsorción similar a lo de los otros iones, es decir, 65% de reabsorción a nivel del túbulo proximal, 25% a nivel de lo que sería la porción gruesa de la asa de Henle y un 8% a nivel de lo que sería la parte distal. En la parte distal es importante la acción de la PTH, obviamente. Esta PTH es la que va a favorecer la reabsorción de sodio, pero a la par que reabsorbe sodio, elimina fosfato. Es decir, siempre vamos a tener hipercalcemia e hipofosfatemia si se trata de una acción de la PTH. Entonces, nosotros podemos ver aquí el mecanismo de reabsorción de calcio a través de las células tubulares proximales. Uno de los comportamientos interesantes de calcio es que no solo se reabsorbe a nivel de la parte transcelular, sino que también se reabsorbe de manera paracelular, es decir, entre el intersticio de célula con célula. También es interesante saber que es obvio que el calcio que se filtra va a ser el calcio no ligado a fracción proteica. Es decir, del calcio plasmático, nosotros tendríamos un 45, un 50% de calcio que no se filtra y solo el calcio iónico es el que se va a filtrar. Porque el otro, recuerden que está ligado a proteínas y el otro va a estar ligado a sales. Entonces, ¿cómo se regula la concentración de calcio? Recordarán ustedes que cuando se habla de fisiología hormonal, lo más importante como mecanismo de compensación, ¿qué es? Retroalimentación negativa. Es el mecanismo de compensación o regulación principal. Todas las hormonas o la mayor parte de las hormonas tienen este tipo de mecanismos de regulación. Evidentemente, hay que ver cuál es el mecanismo que promueve la liberación hormonal, y en este caso, por ejemplo, es el calcio. Cuando el calcio iónico baja, vamos a predisponer la liberación de PTH a través de la paratormona, que recuerden que está a nivel de la cara posterior de la glándula tiroidea y que sintetiza la PTH. Sin embargo, para que el calcio también pueda ejecutar su acción, no solo depende del ion como tal, sino que depende de la modificación de lo que serían los cofactores que regulan el calcio. ¿Cuál es el principal cofactor que regula el calcio? ¿Cuál? ¿Cuál? El principal cofactor. La vitamina D. Es decir, que sin vitamina D vamos a tener problemas a nivel de la regulación fisiológica del calcio. Primero, ¿qué dijimos que hace la PTH? Incrementa la reabsorción de calcio por el túbulo renal y el sistema gastrointestinal e inhibe el fósforo. Aumenta la reabsorción ósea, salida de calcio fuera del hueso. Es decir, un hiperparatiroidismo, sea primario o secundario, el paciente va a tener hipercalcemia, va a tener hipofosfatemia, va a tener una disminución en la matriz ósea porque el calcio va a salir del hueso, ¿ya? La vitamina D, ¿qué es lo que hace? Va a facilitar la absorción intestinal, no solo del calcio, sino del fosfato. Y también va a predisponer, obviamente, que necesita activarse la vitamina D. ¿Qué es esto de la activación? Si ustedes recordarán, la vitamina D dentro de su proceso bioquímico de síntesis lo hace específicamente a nivel de ¿dónde? De la piel, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos en la piel la vitamina D? Como colecalciferol. Es decir, que para que se active el colecalciferol, recordarán ustedes que necesitamos sí o sí de la luz del sol. Entonces, cuando viene la luz del sol, activa el colecalciferol, que es la vitamina D3. Esta pasa hacia el hígado y se transforma en 25-hidroxicolecalciferol. Y finalmente en el riñón se activa a través de la PTH, es decir, para que el 25-hidroxicolecalciferol se transforme en 1,25-dihidroxicolecalciferol necesita la acción de la PTH. Este 1,25 dihidroxicolecalciferol es el que finalmente favorece la actividad biológica del calcio. Es decir, un paciente con afectación en la función renal, un crónico renal,
Por eso es que necesita suplementación de calcio, necesita suplementación de vitamina D, porque el riñón ya perdió la capacidad hormonal. Entonces es importante entender esta situación. Evidentemente, antes de pasar, la calcitonina, a diferencia de lo que hace la PTH, inhibe la reabsorción ósea y disminuye el calcio. Está regulada por la calcemia. ¿Dónde se sintetiza la calcitonina? Recordemos. ¿En dónde? A nivel de la célula C de lo que sería la glándula tiroidea. Recuerden que la tiroides no solo produce hormonas tiroideas, sino que también produce calcitonina. Es decir, básicamente están en la misma referencia anatómica. Entonces, ¿qué factores pueden alterar la excreción del calcio? Por ejemplo, incrementar la excreción de calcio. Obviamente una disminución de la PTH. Incremento en el volumen de líquido extracelular. Incremento de la presión arterial. Disminución del fosfato plasmático y la acidosis metabólica. ¿Qué favorece la disminución en la excreción de calcio? La PTH. Disminución del líquido extracelular. Disminución de la presión arterial, incremento del fosfato plasmático, la alcalosis vitamínica, metabólica y obviamente la vitamina D3. Entonces, lo que habíamos dicho, cuando ustedes quieran identificar el calcio, obviamente tenemos que tomar en cuenta las proteínas y si hay o no un desajuste en el equilibrio ácido-base. ¿Estamos en acidosis o estamos en alcalosis? Acidosis, hipercalcemia, alcalosis, hipocalcemia. Entonces aquí podemos ver algunos trastornos que podrían alterar las concentraciones, obviamente, de calcio y fosfato. Siempre que nosotros analizamos el metabolismo de calcio, debemos ponerlo en un lado de la moneda y al otro lado de la moneda debe estar el fosfato. ¿Sí? Entonces, calcio, fosfato. Por un lado el calcio y por el otro lado el fosfato. Nada más para tomar en consideración, por ejemplo, un hiperparatiroidismo primario va a tener hipercalcemia y va a tener hipofosfatemia. Entonces, obviamente eso es un dato importante. Cada vez que ustedes vean calcio, si es que tienen una afectación en el calcio, tienen que solicitar PTH, sí o sí. Porque obviamente necesitamos diferenciar si el trastorno se da a nivel de la reabsorción, a nivel de la eliminación, o es un paciente que tiene una afectación hormonal. Podría ser que tenga un paciente un hiperparatiroidismo primario o secundario, dependiendo las características. La regulación y la retroalimentación hormonal es importantísima. Como ustedes saben, no solo necesito pedir lo que sería su regulación a nivel distal celular, sino también la regulación hormonal. Entonces, ¿qué tipo de trastornos podemos tener con el calcio? Evidentemente, hipocalcemia o hipercalcemia. Hipocalcemia definida como un calcio sérico total menos de 8 miligramos por decilitro o un calcio iónico menos de 4.7 miligramos por decilitro. La hipocalcemia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar, por ejemplo, a la troponina. Va a impedir que ésta inhiba la interacción de lactina y miosina, resultando en un aumento de la excitabilidad muscular. Tetanización, lo que habíamos visto con respecto a los canales de sodio. También es importante entender lo siguiente, ¿no es cierto? Las acciones extracelulares e intracelulares. El calcio no solo tiene que ver con la contracción, sino tiene que ver con la secreción y respuesta hormonal. Tiene que ver con la actividad enzimática, tiene que ver con la conducción nerviosa, es importantísimo. Evidentemente con la contracción muscular, el potencial de membrana y lo que es el establecimiento de la matriz ósea. Es decir, cada vez que nosotros vemos el calcio, a veces solo pensamos en contracción muscular, porque evidentemente fibra muscular lisa, esquelética o cardíaca dependen del calcio, sí, pero no es la única acción. Es importantísima, por ejemplo, para la liberación de neurotransmisores. Sin calcio no se libera el neurotransmisor a nivel de la parte presináptica y no va a salir acetilcolina. No vamos a poder generar la transmisión sináptica, no vamos a generar impulsos eléctricos. Va a afectarse la coagulación, como factor 4 de la coagulación que es. Evidentemente va a haber un problema a nivel de la matriz ósea y evidentemente también va a haber un problema a nivel de la secreción hormonal. Entonces el calcio es importantísimo para nosotros. Puede ser que nuestro paciente tenga un destete ventilatorio prolongado, porque evidentemente en las primeras 24 horas, como ustedes ya van a ver a posterior, hay afectación del diafragma, miotrauma, provocado solo por la ventilación. Y si ese paciente no tiene una regulación del calcio iónico, puede ser que le esté faltando el calcio y finalmente
eso sea un factor que predisponga a que no tenga la suficiente fuerza muscular identificada como contracción y finalmente no pueda salir de la máquina. ¿Cuáles son las etiologías de la hipocalcemia? Evidentemente vamos a ver cómo está la PTH, sí o sí. Es decir, dentro del algoritmo diagnóstico identificamos hipocalcemia y deberíamos solicitar PTH. Entonces, cuando se encuentra la PTH descendida, por ejemplo en la cirugía, que es la causa más frecuente, un paciente que se le ha hecho una tiroidectomía, se lleva accidentalmente, incidentalmente más bien dicho, la paratiroides. U otros, por ejemplo, un paciente con una radiación, infiltración neoplásica, granulomatosa, enfermedades por depósito. Si el paciente tiene PTH elevada, por ejemplo, déficit de vitamina D o resistencia a la vitamina D, depósito extravascular de calcio, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda, o una patología grave, que es lo que hace referencia a nuestros pacientes, un paciente con una sepsis, quemadura grave, por efecto del lactato como quelante de calcio y por defectos en la secreción y eficacia de la PTH. ¿Cuál otra causa puede ser? Por ejemplo, el citrato contenido en los paquetes globulares o las alteraciones en el metabolismo del magnesio que también podrían comprometer lo que sería el nivel de calcio. Sobre todo la hipermagnesemia grave y la hipomagnesemia. ¿Qué fármacos me podrían actuar? Aminoglucósidos, cimetidina, heparina, quimioterápicos, bifosfonato. La alcalosis, miren, aumenta la afinidad del calcio por albúmina. Entonces aquí un paciente alcalótico va a incrementar que el calcio se pegue a la albúmina y por tanto vamos a tener que hipocalcemia. Entonces, hipercalcemia generalmente viene de la mano de una acidosis e hipocalcemia viene de la mano de alcalemia, porque se fija hacia lo que sería la parte proteica. Entonces, ¿qué mecanismos de hipocalcemia tenemos en los pacientes críticos? Lo principal, hiperparatiroidismo, ¿cierto? Genético, destrucción infiltrativa, cirugía, hemacromatosis, enfermedad de Wilson, afectación en la vitamina D, sea por deficiencia dietética, malabsorción o resistencia, o las vías no clásicas como hiporfosfatemia, alcalosis, pancreatitis, con saponificación de calcio y obviamente alteraciones un poco más raras de entender, ¿no? Que evidentemente nosotros deberíamos buscar. Sin importar la causa, cada vez que determinemos alguna afectación en el calcio, siempre debemos solicitar lo que sería PTH. Eso ya lo saben. Y probablemente, si queremos hacer un estudio más profundo, también solicitar cómo está el nivel de calcitonina, que es el otro regulador hormonal. Y también regular cómo está el calcitriol, que muchas de las veces no se puede determinar, pero también podríamos identificar si el paso del 25-hidroxicolecalciferol pudo darse hacia 1,25 a nivel del riñón. ¿Qué clínicas podríamos tener en hipocalcemia? Depende del valor de calcio iónico y de la velocidad de instauración. Las hipocalcemias crónicas suelen ser asintomáticas. Entonces, los signos clínicos clásicos que nosotros veíamos en el pregado, signo de Chebostek, por ejemplo, o el signo de Trousseau. Sin embargo, como todos los signos clínicos en la parte pues, de análisis, no todos se pueden presentar. Por ejemplo, en el caso del signo de Chebostek, esta puede ser, obviamente, presentarse en un 10% de la población sana. Y el signo de Trousseau, que este sí es más específico, podría pues manifestar a través de un espasmo carpopedal cuando se incrementan los niveles de presión en el manguito insuflador. Un calcio de menos 7 a 7,5 que genere tetania puede provocar leve hormigueo peribucal, parestesias. Si es grave, espasmo carpopedal y laringoespasmo, signos de Chebostek y signos de Trousseau. Alteraciones neuropsiquiátricas como convulsiones, un paciente con un estatus convulsivo. Es mandatorio que ustedes tengan calcio. Hay que identificar cómo está el nivel del calcio. Podría ser un factor contribuyente, probablemente no el principal, pero sí puede ser un factor contribuyente en un estatus convulsivo. Entonces, ese paciente dentro de su evolución, dentro de su análisis, debería tener identificado la parte electrolítica, sobre todo el calcio. Alteraciones cardiovasculares, evidentemente, podría provocar hipotensión, disfunción miocárdica, prolongación del QT, que es uno de los signos pues, más característicos de la hipocalcemia. Prolongación del QT. Y papiledema en el caso de que pueda generar hipertensión intracraneal también. Diagnóstico de la hipocalcemia, ¿no es cierto? El calcio sérico total se modifica en relación a las proteínas plasmáticas. Siempre hay que solicitar la albúmina y pruebas complementarias. Un paciente debería solicitarse una química sanguínea, otros electrolitos,
función hepática, solicitar la PTH, gasometría arterial o venosa si es que fuera el caso, y otros como coagulación si sospecha de una patología grave, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Evidentemente, miren aquí, comenzamos en el algoritmo diagnóstico con un valor de calcio total menos de 8. Hay que identificar las acciones de la albúmina y de la PTH, si se encuentra elevada o descendida. Evidentemente, viendo qué tipo de fármacos también podrían estar propiciando esta alteración. Tratamiento de la hipocalcemia. Esto va a depender sobre todo de la composición del calcio elemental. No todas las concentraciones de calcio, sea pues el gluconato o el cloruro, no tienen la misma cantidad de calcio elemental. Si ustedes recuerdan, una ampolla de 10% de gluconato de calcio va a tener aproximadamente 90 miligramos de calcio elemental. Si yo lo comparo con los casi 300 miligramos de calcio elemental que tiene el cloruro, entonces va a depender el tratamiento de los síntomas y de la causa. El objetivo es que tengamos un calcio sérico al menos más de 8 miligramos por decilitro. Si hay acidosis metabólica, es importante primero corregir el calcio y luego el pH. Si hay alteraciones en el magnesio, primero corregir el magnesio. Sospechar hipomagnesemia si la hipocalcemia no se puede corregir tras de 24 horas de tratamiento. Si hay hiperfosfatemia, primero corregir este trastorno. No hay que administrar el calcio con bicarbonato o fosfato juntos porque pueden formar sales de calcio soluble. Entonces, ¿cuánto tiene un gluconato de calcio? 1 gramo, los 10 ml, lo que les había dicho, 93 miligramos de calcio elemental, en tanto que el cloruro tiene 273 miligramos de calcio elemental. Aquí en el país yo no he escuchado y no he tenido la oportunidad de utilizar cloruro. O sea, hemos utilizado básicamente gluconato de calcio y hay que aportar en base a lo que tenemos como calcio elemental. Por ejemplo, ¿qué podríamos utilizar ya para el tratamiento? Un paciente que tenga una hipocalcemia leve o crónica. De 7.5 a 8 podríamos utilizar vía oral carbonato cálcico. Si no hay mejoría, pasarnos a la parte intravenosa. Si es un paciente que tenga una hipocalcemia sintomática y vemos que el intervalo QT se comienza a prolongar, deberíamos utilizar correcciones en base a intravenoso. Si no, nos vamos a esperar que el paciente pueda hacer una manifestación electrocardiográfica pues grave. ¿Qué es lo que vamos a administrar? Gluconato o cloruro de calcio, ¿cierto? El cloruro de calcio hay que tener en cuenta que si ustedes van a prescribir, ese debe ir por vía central. En tanto que el gluconato de calcio lo podemos administrar por una vía periférica sin mayores problemas. Entonces, ¿cómo serían las compensaciones? Una dosis inicial sería entre 100 a 300 miligramos de calcio elemental. Podría constituirse con 2 ampollas en 100 ml de dextrosa al 5% para pasar en 20 minutos. ¿Cuánto dura el efecto? De 2 a 3 horas. ¿Cuánto estamos administrando? De 100 a 300 miligramos de calcio elemental. Y luego de que se ha dado el tratamiento de ataque, digamos, debemos dejar una dosis de mantenimiento. ¿Cómo se da esta dosis de mantenimiento? 6 ampollas en 500 ml a 100 ml por hora, con una velocidad inicial de 50 ml por hora o lo que significa 50 miligramos cada hora. Generalmente se requieren entre 0.5 y 1.5 miligramos kilo hora. Siempre es importante monitorizar al paciente cada 4 a 6 horas, es decir, que cuando el paciente tenga una manifestación con síntomas que podrían sugerir severidad en relación a la hipocalcemia, primero administración intravenosa, administración en ataque, que se pase en 20 minutos un bolo, y luego una infusión sostenida, que se administra en el transcurso del tiempo, ¿sí? Siempre verificando los niveles de calcio y evidentemente debería estar todo el tiempo monitorizado. Si el paciente perpetúa la hipocalcemia, hay que identificar qué otros factores pueden contribuir a que no se mejore. Hipomagnesemia, lo que vimos. Hay afectación en el cofactor, vitamina D. Hay que tomar en cuenta ese tipo también de situaciones. Entonces, aquí en esta gráfica, en esta tabla, ustedes pueden ver las composiciones de calcio elemental que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Específicamente el que vamos a tener, el gluconato de calcio, aunque, como saben, tenemos en la actualidad déficit de esta medicación aquí en el país. Con respecto a la hipercalcemia, al otro lado, primero se define como un nivel de calcio de más de 10.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Siempre es importante, aparte del calcio, como ya saben, solicitar la albúmina. Se debe conformar siempre con una segunda analítica. ¿Cuál es la etiología de la hipercalcemia? ¿En qué vamos a pensar primero? En que hay una afectación a nivel de la matriz del hueso, ¿sí? Porque obviamente la gran cantidad de calcio
está a nivel del hueso. Entonces, lo primerito que debemos identificar es eso. Y lo otro que debería hacer es que obviamente algo está pasando con la redistribución del calcio a nivel de la parte plasmática. Lo que habíamos visto, 50% fracción ligado proteico y otro 50% no ligado a fracción proteica, es decir, calcio iónico. ¿Qué podríamos enfrentarnos en el contexto de un paciente con neoplasia, metástasis ósea, neoplasia maligna, mieloma, pulmón, afectación prostática, liberación de sustancias como similares al PTH o producción ectópica de vitamina D, hormonales, hiperparatiroidismo, sea primario o secundario, enfermedades granulomatosas, algo que vemos nosotros frecuentemente, tuberculosis, farmacológicas, intoxicaciones por vitamina D, A, tratamiento con tiacídicos o litio, síndrome de leche alcalino y estrógenos, y otras, por ejemplo, un paciente con rhabdomiólisis, hipercalcemia, hipocalciuria familiar, paciente que podría generar lisis tumoral por un tratamiento oncoespecífico. Hay que tomar en cuenta todos estos factores. Evidentemente, nuestros pacientes, pues, van a tener algunas características muy puntuales, ¿no? Aquí no estamos refiriendo en el contexto global de la mayoría de los pacientes, no directamente relacionado con el paciente crítico. ¿Qué características clínicas podríamos tener? Dependiendo si es leve, moderado o severo. Si es leve, la mayoría pueden estar asintomáticos o sintomáticos en específicos. En el contexto, por ejemplo, de algo grave, el riesgo fundamental es la cardiotoxicidad y que depende obviamente de lo que ustedes vieron. Recuerden que el calcio tiene un papel fundamental en qué fase del potencial de acción cardíaco. ¿En qué fase? 0, 1, 2, 3. ¿Ya se fueron? Mira, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué fase del potencial de acción del músculo cardíaco tiene acción el calcio? Porque hay Doctor, ¿y en afectación. fase 2 Sí, en la dime. contracción muscular? Ya, Fase 2, no, Doc. exacto, en la fase 2, en la fase de meseta. Por lo Mm, siguiente, ustedes si analizan, por ejemplo, las alteraciones electrocardiográficas del calcio, ¿qué específicamente nos dice que podría alterarse? El intervalo que QT. Electrofisiológicamente, ¿qué nos representa el intervalo QT? Esto es importante que ustedes lo puedan entender, para que no se aprendan todo de memoria, sino que lo aprendan en base a razonamiento. ¿Qué nos está representando fisiológicamente el intervalo QT? ¿Y por qué el calcio tiene un papel importante a este nivel? Aquí estamos hablando de hipercalcemia, es decir, vamos a tener un acortamiento del QT. Recuerden, la hipocalcemia prolonga y la hipercalcemia acorta. Pero, ¿qué es esto intervalo QT? ¿Por qué es importante? ¿Qué representa? El La inicio de la despolarización despolarización ventricular, ventricular. Doc. Inicio de despolarización ventricular. ¿Qué más? ¿Qué más? Es importante también por la asociación de arritmias ventriculares, Doc. Bueno, puede dar torsades de Points también. Ya, bueno, puede dar como manifestación, pero fisiológicamente, ¿qué le representa? Electrofisiológicamente. Dicen aquí el inicio de la despolarización ventricular. De acuerdo, ¿qué más? ¿Solo es la despolarización? Mm. La repolarización también, ¿no? También es la despolarización y la repolarización. Entonces, ¿es importante medir el intervalo QT? Sí, evidentemente. Y recuerden que el intervalo QT puede estar alrededor de los 35 hasta los 45, ¿no es cierto? Y este intervalo QT debe corregirse para frecuencia cardíaca, eso ya lo saben.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque cada vez que se prolonga el intervalo QT, en el caso de una hipocalcemia, predispone a ensanchamiento de la onda R. Y esto, evidentemente, puede generar arritmias de tipo ventricular. Lo que decía el compañero, podría generarte una torsada de puntas, una taquicardia ventricular helicoidal, que es básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué el calcio tiene esto? Porque recuerden, si nosotros analizamos desde el potencial de acción, vamos a ver que la fase 2 está dada por los canales lentos de calcio-sodio. Entonces, si se disminuye la cantidad de calcio, en el caso de una hipocalcemia, el intervalo QT, es decir, el tiempo en el que se demora la propagación del estímulo de despolarización y repolarización, se va a prolongar. En tanto que cuando hay hipercalcemia, es decir, hay incremento en esta cantidad, vamos a cortar este tiempo. Entonces siempre es importante entender desde ese punto de vista, porque el riesgo fundamentalmente va a ser este. ¿Qué es lo que van a venir los pacientes? Evidentemente van a venir sintomáticos y adoloridos por contracción, ¿cierto? Cada vez, si ustedes hicieron rotación de endocrinología, cada vez que había un paciente, por ejemplo, con una tiroidectomía, uno de los riesgos que tenía básicamente era manifestaciones de calcio. Y a veces regresaban a emergencias porque evidentemente tenían contracturas. La parte, pues, más importante era esto, pero eso no quiere decir que no puedan tener alteraciones que pongan en riesgo la vida y que es evidentemente lo que nos concierne a nosotros en el paciente crítico. Entonces, un paciente podría tener hipertensión arterial, bradicardia, bloqueos de rama y aurículo ventriculares. Rama, es decir, estamos viendo la propagación o la conducción del estímulo a nivel del sistema de las de His y de las fibras de Purkinje. Aplanamiento de la onda T, acortamiento del QT, arritmias graves que se pueden manifestar. Náuseas, vómitos y estreñimiento, evidentemente también, ¿no? Clínica de la hipercalcemia, un paciente va a comenzar a tener poliuria, podría generar insuficiencia renal. Neuropsiquiátrica, de ansiedad, depresión, falta de atención, un paciente puede estar en estupor, puede generar coma. El diagnóstico de la hipercalcemia obviamente va a depender de lo que serían los valores de la PTH, que siempre deben ir de la mano y obviamente ustedes van a complementar con otros estudios diagnósticos, ¿no es cierto? Dependiendo de la clínica. Tratamiento de la hipercalcemia. Cuando nos enfrentamos a un paciente con hipercalcemia, el pilar del tratamiento va a ser la hidratación, una hidratación correcta. Sobre un paciente va a requerir una buena hidratación, obviamente hasta buscar el tratamiento de la enfermedad de base y evitar factores desencadenantes. Por ejemplo, podríamos administrar hidratación, miren, de 200 a 300 ml hora, hasta conseguir una diuresis de 100 a 150 ml hora. O sea, es una muy buena hidratación para un paciente hipercalcémico, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe manifestar o se debe realizar? La furosemida solo se debe utilizar en casos de que haya a la par hipercalcemia más insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. También podríamos utilizar, por ejemplo, bifosfonatos, calcitonina, la acción de glucocorticoides para valorar, en el caso de un paciente que tenga parte de hipercalcemia, alteraciones a nivel de la parte neurológica. Una hipercalcemia grave, siempre monitorizar la frecuencia, el ritmo cardíaco, la hidratación y la diuresis. Podríamos utilizar estas sales como bifosfonatos, solendronatos o pamindronato intravenoso. Obviamente aquí no tenemos este tipo de fármacos, o al menos de lo que yo sepa, no. Ya tiempos que no roto por unidades clínicas, pero al menos no hemos tenido este tipo de casos. Los glucocorticoides, eso sí podría ser una acción terapéutica que podemos tomar. ¿Por qué un glucocorticoide? Porque inhibe la reabsorción ósea y la absorción intestinal de calcio. La elección es de hipercalcemia secundaria, en el caso de un exceso de vitamina D, un paciente con mieloma, linfoma, sarcoidosis o tuberculosis, que sí los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a dar? Hidrocortisona, de 100 a 300 miligramos cada 8 a 12 horas, o metilprednisolona de 40 a 80 miligramos cada 6 a 8 horas. Y luego una dosis de mantenimiento de vía oral con prednisona de 20 a 40 miligramos al día. Evidentemente, si es un paciente que tenga mínimo un valor de 14 miligramos por decilitro, que no es muy frecuente. Si ha habido uno que otro caso, yo me acuerdo particularmente uno, y el paciente tuvo que dializarse, ¿cierto?
Tiene que ir a diálisis, sobre todo cuando tenga una contraindicación por sobrecarga de volumen y aparte tenga una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Y aquí pues terminamos con estos dos iones, potasio y calcio. Nuevamente no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos dos iones. ¿Estamos claros?